Ahora sí te están viendo. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Bien, bien, yo no te veo, a ti. Sí, ahora preparo la cámara. Es que tengo dos cámaras y no había activado la mía, Ah, pero ahora la pongo para que me veas. Bueno, que el resto, todo el mundo sí te está viendo en este momento. vale, vale. Pues nada, un saludo a toda la gente que nos ve, muchas gracias. Dame un segundito que voy a preparar la cámara para que me veas. A ver. Que justo has entrado en el mismo momento que se acababa la intro, y justo me has pillado y yo creo que ahora sí me vas a ver. Ahora sí te veo. Vale. Bueno, pues ahora ya nos ven todos en casa, también me ves tú desde la tuya. Bueno, lo primero, bienvenido Ismael, es un gustazo que estés por aquí, me imagino que estás bastante liado, yo creo que ya estás en gira, si quieres cuéntanos, porque hace poco, bueno, viendo un poco en tus redes, bueno, parece que poco a poco vuelve la normalidad y parece que también para la música, ¿no? Para el arte, bueno, pues de una manera u otra también está volviendo la normalidad, ¿no? ¿Cómo está llevando esta vuelta a esta nueva normalidad? Bueno, bien, veníamos con gran entusiasmo viendo cómo poco a poco recuperábamos espacios y recuperamos ritmo y de repente ha venido esta última ola bueno, pues hacernos ver que esta normalidad era un tanto precaria, ¿no? Que esa sensación, ese estrés con el que vivimos permanentemente, que no sabemos, hablo del oficio y del gremio en general, ¿no? Que estamos ahí, que no sabemos cuándo, pues de repente esta nueva ola nos ha puesto otra vez un poco alerta porque se han sucedido suspensiones, porque a pesar de que los conciertos son espacios seguros, pues bueno, se producen eventualidades, se producen a veces circunstancias que dificultan el desarrollo del concierto y nosotros de hecho hemos tenido que suspender alguno por petición de los teatros y demás. Y así que bueno, bien, bien, con muchas ganas, estamos con muchas ganas de conciertos, de gira. Dentro de poco volvemos otra vez a la carretera, estamos en Sevilla, creo que es el próximo concierto y con ganas, celebrar el reencuentro, organizar un concierto en estos días es un acto de heroicidad, así que agradecido a toda la gente que apuesta por la cultura y que bueno, y que es consciente del esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores de la cultura por ofrecer espacios seguros, que yo creo que no se está teniendo en consideración el esfuerzo de la cultura y somos siempre los últimos, quiero decir. Esto de reducir aforos y cerrar los teatros es algo que queda muy bien de cara a la galería, que no sirve de mucho, pero da la sensación al político, hace ver como que está haciendo cosas. Y como la cultura somos los últimos, a veces somos los... No tenemos la atención que merecemos, salvo cuando hay que hacer campaña, que ahí sí que nos llaman, pues bueno, ahí estamos, en la lucha. Sí, bueno, pues mira, antes, bueno, lo primero para empezar la entrevista, me ha hecho mucha gracia, yo creo que a ti también, el vídeo de Pantomima Full, que Mm. hace un poco un retrato, bueno, digamos, hace un poco una caricatura, pero bueno, al final tiene dobles lecturas que me gustaría preguntarte. Lo voy a poner, es decir, tú ya sabes de qué vídeo estoy hablando, porque seguramente haya gente que no lo haya visto y te hago Vale. la primera pregunta entrando un poco en materia. Bueno, la duración es cortito. Igual a lo mejor no lo vemos entero, pero bueno, yo te aviso, te hago la pregunta en cuanto termine de Vale. poner el vídeo. Que yo fuese cantautor estaba escrito desde el instituto, que estaban los chavales con Offspring y Green Day y yo estaba a lo mío con Serrat, Silvio Rodríguez y Auto. Todas las semanas vengo a algún micro abierto, ya sea aquí o en Libertad 8 o al Calvario, donde pillo un hueco, porque es que se petan de cantautores. Lunes, martes, da igual. Me definiría como un contador más que un cantante, un contante. Canto a la pena, canto a la soledad, canto al corazón roto y canto las injusticias para que se escuchen en temas como Amorcracia o Todopoderosas. Hay que tener sensibilidad para apreciar nuestra lírica, por eso supongo que viene más público femenino y me encanta. Los
cantautores de los 70, que son nuestros maestros. Tuvieron un espíritu reivindicativo que no se puede igualar, y eso a mí me crea impotencia. Para el siguiente tema me gustaría que me ayudaseis con el estribillo. Dice así el estribillo: un cepillo de dientes, un champú semivacío, el fregadero sin recoger, tu lado de la cama sin deshacer, qué frío este ama... Bueno, geniales pantomima full y bueno, más allá de la parte graciosa, yo creo que tiene una parte de análisis de la realidad, ¿no? De esos modismos. Y uno de ellos es, bueno, hacen una especie de caricatura, pero que en realidad mucha gente, ¿no? En la sociedad, bueno, pues tienen un perfil, no sé si tan exagerado, del cantautor, ¿no? Bueno, de una persona de izquierda, digamos, recordando viejos tiempos, bueno, todo esto. No sé qué opinas de este retrato que muchas veces se hacen de los cantautores. ¿Están así? O a lo mejor tú te pareces más a este dibujo que hacen. ¿Qué opinas de lo de pantomima full y luego de lo que deja leer entre líneas? Bueno, el vídeo es muy gracioso, pero hace referencia a todos los tópicos que arrastramos, a todos los estigmas que arrastramos los cantautores. Lo que pasa es que hay tan pocos cantautores de corte tradicional que parece que lo han hecho para mí. Exacto. Quiero decir que hay pocos, yo hoy lo decía en un tuit, ¿no? Que me da la sensación como que hay una dejadez por parte de la canción de autor actual hacia ciertos temas comprometidos, hacia eso, hablar hay como un recelo. De hecho, yo creo que ahí los propios compañeros de oficio son conscientes del estigma que conlleva cantautor y muchos de ellos muchas veces les leo en las entrevistas decir, no digas de mí que soy cantautor, que si no, esta segunda parte no lo dicen. Si dicen, no, yo no hago canción de autor, hago otra cosa. Y yo lo que leo después es, no vaya a ser que no me llamen para los festivales. Pues porque es verdad que la figura del cantautor es una figura denostada, pero no ahora, hace tiempo. Yo creo que Nacho Vegas cuenta muchas anécdotas al respecto, cómo se burlaban de él cuando participaba en los festivales de música indie, fundamentalmente cuando él se mostraba más reivindicativo, ¿no? Él contaba como una rueda de prensa compartida con otros artistas de pop indie, le preguntaban por el compromiso de sus canciones y los compañeros de la rueda de prensa se burlaban de él, hacían así como entre tosecitas, decían panfleto, panfleto, como le acusaban de panfletista, ¿no? Todo lo que tenga que ver, toda expresión artística que tenga un componente político es mirada con recelo, es mirado con, pues eso, se le exige como una doble argumentación. Es decir, tú le puedes cantar al amor o al desamor, a lo que te salga en las narices, tú puedes abrirte en canal y contar en tus canciones todo tipo de intimidades sentimentales, sexuales o de cualquier tipo, pero ojo, cuidado, si te expresas políticamente, ¿no? Le he escuchado también a algunos artistas decir eso, es que a mí no me sale me cuesta hacer canciones comprometidas porque es que pueden resultar un panfleto, pueden caer en el panfleto. Y sin embargo no tenemos el mismo problema a la hora de hacer canciones de amor que pueden resultar cursis, que yo casi prefiero el panfleto a la cursilería. Entonces, bueno, es muy gracioso, pero son críticas que ya se han hecho siempre, ¿no? Que es un San Benito que cargamos siempre los cantautores. Quiero decir, ya cantaba Out el Autotango, del cantautor de las narices. Ya Silvio también tiene alguna canción que habla de eso, que quieren que siempre verme feliz, que por qué no le canto a las cosas felices, por qué le canto a la realidad cotidiana, y él trataba de explicarse, que debería hacer canciones más felices, más no sé qué. Yo creo que eso, no pasa solo la canción, yo creo que pasa también con el cine, pasa con toda expresión artística que huela a compromiso político. Hay como un cierto recelo que tiene que ver, pues eso, con una mirada, yo qué sé, no sé si posmodernista, que dice que el arte y la política tienen que ir separados y no hay que mezclar, y que se mezcla ahora con una mirada, yo creo, más cínica aún. O sea, había un momento en el que lo que se proponía era el escapismo, es decir, yo en la música es como... No, la música me tiene que evadir. No quiero que esta realidad me toque bajo ningún concepto porque es muy cruel, es muy dura y me quiero escapar a través de mis canciones y quiero cantarle a otras cosas. Ahora yo creo que es incluso un paso más de cinismo, es decir,
no es ya una cuestión de protegerse de la realidad del mundo, sino es una cuestión de me importa una mierda el mundo. O sea, ya es el cinismo en el cual muchas veces algunos se expresan diciendo, no, es que no me importa en absoluto, no me vengas a contar lo que ocurre en Ucrania, que es que no me interesa en absoluto. O sea, me da igual exactamente, ¿no? No es ya una cuestión de protegerse. A veces uno siente que hemos cruzado esa barrera con respecto al cinismo. Pero bueno, sí, los cantautores, como se puede ver, somos dados a ponernos solemnes, tremendos, muy serios, pero es que yo reivindico también esa forma de estar y de ser, ¿no? Total. Yo te quería preguntar, porque no sé si soy un poco boomer, pero te voy a dar mi opinión respecto a la evolución de la música y no sé si incluso de los consumos. Yo, digamos, tengo 44 años tengo ya, sí, 44. Y yo me acuerdo que toda mi adolescencia, juventud, etcétera, pues casi siempre a los bares que iba, pues eran, bueno, sitios donde se ponía música rock o música, bueno, pues a lo mejor, no sé cómo encasillarla, pero bueno, música a lo mejor algún tema tuyo, bueno, música rock, pop, etcétera. En la cual muchas veces, de una manera o de otra, hay como cierto mensaje político, no tiene por qué ser político, sino de cosas de la vida o de compromiso con ciertas cuestiones, etcétera. Y quizás ahora yo cuando me muevo, incluso en espacios más o menos políticos, incluso si quieres de izquierda, con gente joven, veo que la música que escuchan muy mayoritariamente, bueno, pues o reggaetón o trap, pero sobre todo las letras son muérdeme esta nalgona o sea, un contenido como muy naif o muy sexualizado y tal, pero con muy poco mensaje político. Ya digo, si esto no es un comentario de boomer, pero no sé si este tipo, y no solamente me refiero al trap o incluso o al reggaetón, otras músicas más modernas, sino en estilos musicales. Ahora mismo sabes que hay una mogollón de peña que está pensando que eres un polla vieja absoluta por decir... Claro. Por eso efectivamente, yo me adelanto, pero también vale para otros estilos musicales en los que a mí, digo, que me da la sensación que ha ido involucionando ese compromiso en las letras. Y digo que no sé si también tiene que ver con las presiones comerciales de las entidades comerciales a una cuestión de evolución natural o... Bueno, primero, no sé si tienes una percepción parecida a la mía y segundo, si tiene que ver a lo mejor la influencia de las propias casas comerciales, si hacen presión en esta dirección o... Bueno, no sé qué opinión tienes al respecto. No, lo cierto es que no hace falta las casas comerciales. Hombre, habría que cuestionarse, sí, estaría bien preguntarse hasta qué punto el algoritmo, que yo muchas veces me lo pregunto, porque ahora no se trata tanto de un prescriptor o de una persona física que baje línea y que diga cómo tienen que ser las cosas, sino más bien de un algoritmo que prioriza unos contenidos u otros en las plataformas y sobre todo en los buscadores y en las recomendaciones. Eso sí, podríamos plantearnos hasta qué punto no se penalizan ciertos contenidos que no tienen que ver con lo político, tienen que ver con que tengan contenido, con espacios de reflexión y demás. Sí, yo creo que hay un retroceso en muchos aspectos, quiero decir. Las cosas cambiaron a raíz del 15M, por ejemplo. Quiero decir, de repente en el 15M, que es también resultado de la crisis de lo que está ahí sobre todo a partir del 2008 y demás, en el 15M se abre una ventana en la música donde de repente muchos músicos que venían del pop, un pop que jamás les había interesado hacer canción social, de repente se aproximan a ellos, se sienten interpelados por esa realidad, porque el debate político de repente empezó a interesar a gente que hasta entonces no se había acercado a él y se hablaba de política en muchos otros ámbitos donde no se hablaban, en las barras de los bares, en las reuniones de amigos. La gente incorporó el debate político y eso apareció también en la música y de repente pues se cuestionaban, hacía Amaral una canción que se llamaba La Ratonera y la gente se preguntaba si tenía como gente que... La gente ahora se compromete en las canciones y empezaban a surgir, pues eso, grupos que hasta entonces no hablaban de estas cosas, empezaban a hablarlo en las canciones, en las ruedas de prensa y tal. Lo que pasa es que yo creo que el 15M, esa ventana se ha ido cerrando y estamos ahora en una situación, el péndulo ha ido al lado contrario y ahora la gente tiene una sensación de que hay una de hiperpolitización, como que todo se ha politizado demasiado. Yo creo que y esto tiene que ver, esto es quiero decir, esto es intencionado, esto no es casual, el hecho de que ahora el debate político nos resulte, porque ya se han empeñado en crispar, en señalar, en estigmatizar todo tipo de eso, en polarizar el debate político. Twitter es el ejemplo claro, las redes sociales son el ejemplo más claro y a mí me parece curioso cómo las dinámicas de las redes sociales las hemos trasladado a nuestra vida cotidiana, es decir, muchas veces el acoso en Twitter
no se trata ya solo de que cuando aparecen los trolls y demás, de modular el mensaje y de que uno deje de opinar sobre política. Se trata también de convertir tu imagen en algo tóxico, en el sentido de que aparezca, que tú opines, eso se llena de trolls, con lo cual ya a este tipo le apartamos de debate todo lo que diga. O sea, tiene que ver con contaminar de alguna manera hasta tu reputación y intentar convertirte en una caricatura en muchos aspectos, caricaturizarte y convertirte, pues todo eso, en un meme permanente, ¿no? Todo convertirlo en un meme. Y yo creo que esas dinámicas se trasladan también a muchas otras cosas, esa sensación de hiperpolitización, digo, y también se traslada a la música. De repente ahora, después del 15M, ya hablar de política en las canciones pues vuelve a ser lo que era antes del 15M, un coñazo. Que era, ¿no? Siempre había como un recelo, un nivel, había que se le exige el doble de argumentos. Oye, ¿por qué le cantas a esto? Cuando finalmente uno le canta lo que le emociona, ¿no? Y resulta que no solamente te emocionan tus historias de amor y desamor, sino también te emociona la visión de un mundo desigual. Yo muchas veces, mira, a veces el otro día escuchaba el disco de Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, que a mí me parece uno de los hitos de la música en castellano. Y yo me preguntaba, ¿quién le canta a día de hoy? ¿Quién le canta esas cosas? Porque ya no se trata de una cuestión política de manera explícita, ¿sabes? De la lucha contra las injusticias sociales y demás. Se trata de hablar del nosotros, del paisaje compartido, es decir, ¿quién le canta esa cotidianidad compartida? El Mediterráneo habla del mar Mediterráneo, pero como el depósito de nuestras esperanzas, donde convergen nuestras miradas, habla del pueblo blanco adelantándose al concepto de la España vacía o vaciada, habla de Barquito de Papel, habla de la infancia, habla de la familia, habla de muchas cosas. Y escuchando ese disco yo creo que te puedes hacer una idea de un momento, es un retrato social y sentimental de una circunstancia, de un momento histórico. Y ocurría generalmente con los cantautores que tú escuchándolos podías intuir qué era lo que se estaba viviendo, cuáles eran las inquietudes. Y yo a veces me pregunto si eso sigue ocurriendo. Yo a veces me pregunto, ¿no habremos dejado hablar del nosotros en nuestras expresiones musicales, en nuestras inquietudes? Nos ha dejado de preocupar, ha dejado de ser fuente de inspiración en algún punto. Entonces, claro, cuando de repente hay alguien que reivindica la canción de autor o reivindica el compromiso social, o no que lo reivindica, sino que lo normaliza. Yo digo, no es que todo tenga que ser como yo lo hago, o no es que toda canción tenga que ser comprometida políticamente, pero una canción no es peor, tampoco es mejor, pero tampoco es peor porque se exprese ideológicamente, ¿no? Porque no, simplemente. Entonces, cuando alguien lo reivindica, pues suena raro, en un momento en el que. Y entonces, claro, te conviertes un poco en el adalid y en el punto de mira también del chiste, porque la vida es así. Lo que pasa es que a veces el chiste también se mezcla en internet, todo se vuelve en algo tóxico y a veces el chiste se convierte en un bullying. Sí. Cuya montaña crece y da pie a, pues eso, al que se ríe contigo, al que se ríe de ti y al que te odia visceralmente y quieres que desaparezca del mapa, ¿no? Ahí, de todas maneras, te voy a poner, aunque tú no lo veas digamos, en la videollamada que estamos teniendo, pero voy a compartir algún tuit tuyo porque, bueno, igual como estás haciendo ahora, tú siempre has reivindicado el derecho, incluso, digamos, de hacer política. De hecho, precisamente recoges una cita de Machado donde pone: haced política porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros. Luego dices si estáis viendo el debate. Es decir, que es algo que tú has hecho, pero a esto añadiría una reflexión que creo que fue bastante interesante, que creo que tiene que ver un poco por, digamos, esta nueva estrategia digital de tratar de hacer un acoso, que muchas veces ni siquiera son personas, sino que es una estrategia en la cual pues hay un acoso para tratar de el que da alguna opinión, pues de una manera o de otra deje de darla, ¿no? Y en este caso, un tuit que fue bastante mencionado, etcétera, fue
precisamente, yo creo que te voy a preguntar si tiene que ver porque hubo cierta presión, no sé si ya solamente en medios o solamente en redes sociales, en el cual decía, he hecho toda mi vida campaña por Izquierda Unida, así que poco sorprenderá que ahora la haga por Podemos. ¿Qué ha cambiado para que con programas similares los simpatizantes seamos señalados con este nivel de agresividad? Digamos que hay algo que ha cambiado, no solamente si eso te refiere a la agresividad en redes o también en medios de comunicación. ¿A qué te referías o por qué hacías esta reacción? Ha cambiado desde el momento en el que ha cambiado el paradigma político y ha cambiado el bipartidismo y pues de repente cambia la mirada también hacia el que disiente con respecto a todas esas cosas. Claro que ha cambiado. Vamos, no lo te pongo el segundo tip porque en realidad es un hilo. Yo creo que el segundo es el que define un poco la postura. Antes éramos los simpáticos muchachos de la izquierda a la izquierda, personajes entrañables a los que se reconocía su compromiso, idealistas, aunque ingenuos, equivocados, según algunos, pero majetes. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Cuando se estuvo a punto de conseguir una posición hegemónica en la izquierda, cuando la posibilidad de ganar fue real, cuando la capacidad para influir en la agenda política se hizo algo tangible, cuando terminó el bipartidismo. Exactamente, ¿no? Claro. Sí, es que es así. Lo explico muy bien en él. Sí, pero concretamente tú, digo personalmente, como primera persona, ¿cómo has visto ese cambio? Es decir, ¿qué pasaba ante Izquierda Unida cuando apoyabas y todo esto? Bueno, pues era hasta el majete, simpático, y qué tipo de cambio ha habido que haya aumentado, no sé si la agresividad o... No, ¿sabes qué? A veces me cuestiono de todas formas si realmente... Yo creo que a veces la realidad es otra, quiero decir. Por un lado va Twitter con su polarización y con sus haters y sus trolls que son muy activos, y por otro es la realidad. Y luego cuando sales a la calle te das cuenta de que, bueno, no es tan así. Hombre, por supuesto que hay gente a la que no le gustará tu música y eso es legítimo, y además pretender gustarle a todo el mundo es absurdo y es un empeño estéril. Y yo sigo teniendo un público que me quiere y otros que no me quieren y otros que me quieren un poco y eso ha existido siempre. Yo creo que me refiero sobre todo a las dinámicas de las redes sociales y que por desgracia yo creo que se están trasladando también a los medios de comunicación, a ciertas tertulias, mediáticas, a ciertos códigos periodísticos donde esa agresividad y esa se expresa claramente, ¿no? Y donde bueno, a ver, es que hay cosas, yo muchas veces lo digo, a ver, la canción de autor no es la música más... A mí no me ha ido mal en la música, o sea, yo llevo 25 años de carrera dedicándome a esto y no me ha ido mal. Yo me siento un tipo afortunado, pero mis canciones no suenan en las radios. Yo he hecho alguna entrevista en algún medio generalista, sí, en algún periódico importante, donde he acabado discutiendo, no me preguntes cómo, sobre política, porque disentía con respecto a mis respuestas con la periodista de turno, y no me han publicado la entrevista porque se han ido muy enfadados. Quiero decir, me encuentro con cosas que no sé si le pasan al común de los mortales, a los que se dedican a la música, quiero decir. A ver, es que, a ver, cuento estas cosas y no quiero parecer ingrato con todo lo que he conseguido, no quiero parecer un resentido porque es una imagen absolutamente que no me gusta nada, y siendo consciente del privilegio en el que vivo, que es que me dedico a la música y me va muy bien. Pero que quiero decir que te encuentras, yo creo que sí penaliza, yo creo que sí penaliza el expresarte políticamente en muchos aspectos. A ver, yo me acuerdo de un vídeo de un artista, yo me acuerdo una vez de un artista, da igual, no diré el nombre, que tuvo un conflicto X y que en unas declaraciones a las redes intentaba aclarar su posición, una posición, bueno, que con respecto a cómo una serie de cosas que hacía en sus conciertos, que alguien había tachado de oportunistas. Era un artista que para nada es comprometido políticamente y que se dedica al pop con raíz y así flamenca y que, o sea, lejísimos de expresarse políticamente. Y el tío razonaba y decía, pero ¿cómo voy a hacer yo política si vivo de los ayuntamientos?
Claro. Y a mí me parece que eso me entristeció Claro. profundamente, porque él podía haber dicho, ¿cómo voy a hacer política si yo vivo de mi público? Podía haber dicho cualquier otra cosa, vivo de la gente, no sé, pero él dijo, si vivo de los ayuntamientos. Y eso me hizo pensar el sectarismo de un país que maneja el presupuesto de cultura en función de afinidades ideológicas y demás. Y creo que esto se hace tanto a derecha como a izquierda. O sea, esto es, yo creo que es reprochable para casi todos los partidos políticos. Pero a mí me hizo pensar, me hizo reflexionar hasta qué punto no se penaliza entonces. Él estaba reconociendo que sí, alguien que no se expresa políticamente, no tanto por miedo, sino porque yo creo que no tiene ningún interés, pero él aclaraba, yo no me expreso políticamente porque yo vivo de los ayuntamientos. Y yo a veces me pregunto si eso no determinará un poco el hecho de que mucha gente no hable, no diga nada. No, con el freno de mano echado. Claro, no, eso seguro, que gente con el freno de mano y que mide mucho las palabras y que tiene, aparte de que la disuasión de la que hablabas a través del acoso en redes funciona, porque me consta. ¿Sí? Gente que no lo dice, vamos, yo muchas veces me lo pienso también, me pienso si escribir un tuit o no, porque sé que va a tener un coste, fundamentalmente que va a ser un coñazo, y porque no he aprendido a darle la medida justa que tienen las redes sociales, que como digo, yo creo que sobredimensionamos muchas veces sus efectos en el mundo real, en el mundo, en la calle, ¿no? En muchos aspectos. Sí, pero están los manuales, es decir, precisamente en la campaña de Chile, que yo creo que te preguntaré también por América Latina y que siempre está un poco atento y creo que eso es una cuestión que también compartimos los dos. Digamos que hubo una cosa súper curiosa, la campaña de Chile fue súper polarizada en el sentido que, digamos, hubo el candidato más cercano a Pinochet desde que el propio Pinochet estaba en el gobierno y una campaña de odio, de noticias falsas muy llevada al límite. Y uno de esos creadores de contenido que estaba con Cast en la primera vuelta, etcétera, se salió porque vio que había como demasiados nazis en sus propias palabras y que no podía con tal estrategia. Y entonces hizo alguna entrevista, de hecho lo trajimos aquí al programa, y decía que en los manuales que ellos tenían una de las estrategias usó la palabra asfixiar. Decía, es como si hubiera una manifestación en la calle, pero digital. Y lo que tenemos que tratar es que nadie esté cómodo, que nadie se pueda manifestar, intentarla asfixiar y que se vaya. Es decir, que eso están en los manuales de esta gente, ¿no? Y también has comentado un tema del algoritmo, ¿no? Que no ya solamente en el tema comercial de lo que comenzamos a hablar al principio, de los gustos musicales, como el estar conectado 24 horas puede cambiar la conducta, no solamente musicales, sino de ver una conversación a la medida que estás más tiempo conectado en un espacio digital que puede desvirtualizarse o incluso que sea inauténtico, es decir, que haya bots, que haya grupos, troll center, como que hay una realidad paralela, pero que puedes hacerte pensar que es real, ¿no? Y mucha gente se ha quitado de redes sociales, sobre todo de Twitter, pues James Rhodes, la propia Ada Colau, etc. Ha habido mucha gente que se ha ido porque es inaguantable en realidad, ¿no? Cuando ese tipo de acoso es todos los días, la verdad es que es bastante es que además fuerte. no solamente es eso, no solamente se trata de asfixiar, sino sobre todo eso, al activista te la acabas presentando como una persona conflictiva. Acabas presentando el activismo como algo conflictivo, algo que va a contaminar cualquier tipo de debate, algo que es o sea, que no está bien, quiero decir, tiene que ver con la imagen y con la reputación también, ¿sabes? De manchar. Es como las connotaciones negativas que tiene que tener la politización, ¿sabes? Negativizar, convertir en algo negativo el hecho de la implicación política, ¿no? Como algo tóxico. Algo que debería ser absolutamente natural, incluso, o sea, tú puedes discrepar, no, pues eso no sé cómo decirte, o sea, que no tiene que ver solo, le pasa a otros artistas, quiero decir, me consta, yo me acuerdo que hablo por ejemplo, con gente que trabaja con marcas, que te dice, bueno, tú eres un artista que depende, los artistas que os expresáis políticamente, evidentemente las marcas no se van a vincular a vosotros bajo condiciones habrá que ver cómo y de qué manera, ¿no? Y eso, claro, hay gente que es una fuente de ingresos en muchos aspectos, ¿no? Que la independencia es muy relativa.
su independencia económica es muy relativa y depende de muchos factores. Entonces, claro, y tiene que ver con eso. Si tú el activismo político lo conviertes en algo tóxico, para una marca también lo es. Algo que, ya, aunque sea algo genérico, estamos a un nivel de polarización en el que ya en el que algo tan elemental como decirte feminista, que debiera ser de primero de demócrata, ¿no? Como tal, pues es ya lo vamos a convertirlo en un término tóxico, lo vamos a convertir, o sea, que se trata ya no solamente del acoso, sino de la contaminación, por así decir, de ciertos términos o cierto activismo que se convierte en algo negativo para según qué gente, ¿no? Gracias a estrategias que van en este sentido, en convertir en ruido permanente cualquier expresión política que vaya en contra de lo que, bueno, pues eso, de lo que a ellos les parece bien, ¿no? Lo convierten en un ruido desagradable y finalmente tú te conviertes también en allá donde vas te persigue ese ruido, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, y no somos conscientes de eso, del daño que no somos conscientes también de ese daño colateral que también está, ¿no? Sí. Yo está comentando, bueno, el tema está claro que sobre todo Twitter, ¿no? Es como una plataforma súper polarizada donde es súper fácil, bueno, vemos que hay la presencia de muchos bots, de ataque con miles de cuentas, capaz de generar una realidad en mucho conflicto, con mucha gente, como que todo el mundo es tóxica, cuando la realidad no es tan así. Pero, y no sé si esta es tu percepción, en los últimos años, no sé si meses, bueno, años, sí, por lo menos un par de años, incluso antes que el tema de la pandemia del coronavirus, yo creo que ha habido un salto en los medios de comunicación, digo en las teles, porque luego es verdad que en los medios de comunicación hay mucha pluralidad, pero principalmente en las teles, que son las que más consumen, de acompañar sobre todo estas campañas de desinformación. Y voy a compartir un vídeo que no sé si te acordarás, que es del 30 de abril, lo voy a poner, es súper cortito. Voy a poner dos vídeos. Uno del programa de Ana Rosa, que dura 5 segundos y que dice... bueno, lo pongo y seguramente sepas, aunque no lo diga explícitamente a qué me refiero, pero lo voy a poner para que lo escuche todo el mundo. Bueno, si quiere funcionar. Ejemplos de ese abstencionismo, el hijo de Edmundo Val o el cantante Ismael Serrano. Ejemplos de ese abstencionismo como el hijo de Edmundo Val e Ismael Serrano. Da la casualidad que es que el mismo día, el 30 de abril, precisamente, bueno, el día antes había salido el spot bueno, el spot no, la canción que tú compusiste, concretamente es esta, el día antes, es que es súper llamativo, ¿no? Bueno, no lo voy a poner completo, pero para que la gente lo sepa, lo estoy poniendo. No cantas tú, sino que es una composición tuya, un vídeo súper chulo, ¿no? Y tú sales también. Si esto fue el día antes, y no solamente eso, sino que el mismo día hubo un acto en Vallecas, que yo me acuerdo que estuve presente, en el cual incluso tocaste un tema, bueno, participaste. Vaya, en realidad, digamos que te mojaste en la campaña. Entonces, primero te voy a preguntar por el hecho concreto, porque fue como un poco surrealista. Digamos que en esta última campaña te implicaste, fuiste a los actos, en redes también fuiste activo. Entonces es como un poco surrealista el hecho de que nombran a dos personas, una el hijo de Edmundo Val, que curiosamente dijo que no iba a votar a nadie, ni a su padre, y luego que te nombren a ti. No sé si esto te descuadró mucho, porque uno, por más que piense, no sabe en qué ecuación sale tu nombre. Bueno, yo tampoco, yo no entiendo, yo pensé, dije, no, a lo mejor algún tuit de los que se han podido interpretar, pero es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, no sé a cómo, y sobre todo a mí, que yo sobre todo que estaba participando activamente, que a lo mejor tiene que ver con eso, claro. Aunque yo estaba participando, o sea, mi figura es la que es, un tipo con un nivel de compromiso que habitualmente hace, fíjate, un tipo que habitualmente hace campañas por Izquierda Unida, ni ese va a votar. Ni ese le va a votar, ¿no? Pero llama la atención que desmovilizador, ni el que vota, que está acostumbrado ya a la derrota y está ahí hasta el final, ni el que se queda hasta el final le va a votar. No sé si esa era la intención. Claro, pero es que da la casualidad que en el timing, el día anterior es cuando se hizo público el tema que compusiste para la campaña de Podemos, de Unidas Podemos en este caso, y
el mismo día era el acto en Vallecas, que fue un acto precioso donde participaron un montón de artistas, de músicos, de cineastas, y fue el mismo día que salió esto. Y más allá de la casualidad, porque creo que ni tú ni yo vamos a ser capaces de resolver cómo se pudo dar esta circunstancia, te quería preguntar un poco por cómo yo por lo menos veo que los medios masivos, principalmente las televisiones, han dado un paso hacia adelante en estas campañas de desinformación que son súper habituales en redes, sobre todo plataformas como Twitter, pero que muchas veces están acompañadas no solamente por algunos medios, sino por los medios, las radios y las teles con más audiencia. No sé si tú percibes lo mismo y que esto al final, pues de una manera o de otra, también está dañando un poco la democracia, sobre todo cuando no se hacen estos filtros periodísticos que se supondrían que se tenían que hacer, ¿no? Mira, pero sobre todo porque los periodistas, o según qué periodistas, porque hay periodistas evidentemente que están haciendo su trabajo, pero porque los medios están faltando a su obligación, ¿no? Es como aquello de... Y no solamente mediante la propagación de bulos de estas características, sino mediante, quiero decir, tú cuando presentas como dos opiniones válidas, hay un tópico, un meme por ahí que me parece que es un gran acierto, que es que el periodista no es el que le da la voz al que dice que llueve y al que dice que no llueve, es el que sale a la calle y mira a ver para arriba y saca la mano a ver si está lloviendo de verdad o no. Pues claro. El periodista a día de hoy no está sacando la mano, juega como en una falsa equidistancia, porque fundamentalmente esa equidistancia lo que pretende fundamentalmente es generar confusión y desinformación en el ciudadano. Y claro que preocupa el hecho de que los medios o gran parte de los medios no estén haciendo su trabajo. Pero bueno, yo lo que creo es, o sea, a mí lo que me parece deshonesto es que no sé, me parece deshonesto mentir, por supuesto, y me parece deshonesto el bulo, pero me parece también deshonesto que no se diga abiertamente que los periodistas también tienen sus opiniones, sus simpatías políticas y las expresan también y que determina el filtro de su mirada. Sí, también, pero quizá incluso son legítimas, incluso las líneas editoriales claro. O las opiniones. Lo que creo que es grave es cuando se presenta una información que no es tal, sino que precisamente tiene la tara de que es falsa, ¿no? Que es desinformación. Eso por supuesto, pero también lo es cuando se intenta hacer pasar la opinión por información veraz. Exacto. Es decir, cuando tú estás omitiendo estás dando una opinión. Yo creo que Ada Colau ahora que la han vuelto a... la van a abrir un proceso también que ya estaba cerrado y sospechosísimo y demás. Y entonces, si tú dices, yo creo que es culpable y tus intuiciones, lo que tú crees, lo que tú lo expresas como... O sea, no se trata ya solo de que digas, sí, esta mujer ha cometido un delito a sabiendas de que no es verdad, pero cuando ya te expresas políticamente y no pones, esto es como cuando te obligan a poner la publicidad, cuando estás haciendo publicidad, que aparece un cartelito publicidad, pues la opinión debería ser clara también, debería desligarse la opinión, o sea, dejar claro cuando está opinando el periodista y cuando no lo está haciendo. Y convengamos que no siempre queda claro en un informativo, ¿no? Que es la información contrastada y demás, y cuando es la pura opinión. Y además hay también tiene que ver con la competencia feroz por el clickbait, que es eso, es buscar la controversia de manera, o la crispación, en definitiva, pues eso, esa pulsión a la que nos lleva nuestro sesgo de confirmación, que está estudiado, quiero decir, a nosotros lo que, al parecer, las pulsiones que más nos inducen a actuar, pues son, por un lado, la pulsión sexual, que se utiliza mucho en publicidad, y por otro lado, la indignación, que es la que se utiliza sobre todo en las redes sociales, ¿no? En las que uno acaba participando. Yo muchas veces me doy cuenta de que sirvo de altavoz muchas veces a cosas con las que no comulgo, que a las muestras de cariño y afecto, a cosas que me parecen que debían ser más promocionadas, ¿no? Y de repente me estoy dando cuenta de que me enrosco precisamente en discusiones, conversaciones tóxicas, porque es verdad que esa pulsión es superior a nosotros y nos ocurre y de hecho Twitter
Y las redes sociales se basan en eso, fundamentalmente. Por eso no van a poner nunca coto a las fake news y a los bulos, porque lo que generan esto es la participación, el tráfico de información, la participación de la gente, que es fundamentalmente lo que quieren, ¿no? Que a mí lo que me preocupa es eso, ver es como lo que está ocurriendo ahora con los antivacunas. De vez en cuando sale alguien, un antivacunas que ha fallecido, ¿no? Y sale su familia diciendo, es que solo se informaba por redes sociales y claro, solo se informaba a través de ciertos canales que evidentemente no le decían la verdad, ¿no? Y las redes sociales tienen eso de ser comunidades cada vez más cerradas. A nosotros las redes sociales nos la vendieron como una utopía que nos iba a permitir estar en contacto, Internet en términos generales, ¿no? Como una utopía que nos iba a permitir tener acceso a toda la información, estar intercomunicados, y finalmente cada vez está generando comunidades más cerradas, donde los vasos comunicantes creo que cada vez son menores, porque al final son comunidades que lo que hace es alimentar nuestro sesgo de confirmación cada vez más, y que nos está haciendo perder capacidad para contrastar con opiniones diferentes a la nuestra. Y creo que está pasando también en la música. Desde el punto de vista artístico, las comunidades cada vez son más cerradas. Trascender, desde el punto de vista musical, trascender tu propia comunidad, ¿sabes? Tu comunidad donde se reúne gente con gustos afines, trascenderla es sumamente difícil. Cada vez son nichos más cerrados. Y se está demostrando, o sea, quiero decir, se dan nichos cerrados que desconocemos, quiero decir, ¿no? Gente que se pregunta, pero Ismael Serrano sigue cantando y demás, y yo sigo yendo a los teatros, me va muy bien, pero son comunidades tan cerradas que hace que te pierdas muchas otras cosas, y se dan fenómenos muy raros. A día de hoy, por ejemplo, en Internet, en la comunidad, en la música, el artista con más streamings no es el disco que más discos vende, y tampoco es el artista que más tickets vende. Quiero decir, hay como una cierta volatilidad. Antes era como una maquinaria que funcionaba muchísimo, estaba la radiofórmula, era todo como más definido, el artista que se promocionaba, y ahora es como todo volátil, y tiene que ver con que yo creo que las comunidades son cada vez más cerradas. Por ejemplo, el otro día me decía un alto cargo de una compañía de discos como se habían hecho encuestas que decían que la transmisión de música de padres a hijos, que era algo habitual, digamos un canal por el cual uno heredaba una herencia cultural, los gustos, ¿no? Sí, como eso se había roto, porque cada vez era menor, porque los espacios en los que se compartía música habían desaparecido de alguna manera. Es decir, los smartphones, las plataformas han generado otro tipo de hábitos en el consumo de música. Quiero decir, desde el coche, desde la radio del coche, padres e hijos no escuchan la misma música porque nos aislamos precisamente. Los muchachos y las muchachas se aíslan con los cascos y demás, al tocadiscos en el salón de casa, que desaparece también, donde también se compartían muchas cosas. Es decir, hay ciertos hábitos en la aproximación a la música, en cómo intercambiamos música, que está cambiando y que es volátil. Yo creo que es una realidad tan líquida como lo es en otros ámbitos, y también en la música, ¿no? No, tal cual. Estabas comentando el tema de los algoritmos, es tal cual. De hecho, hay dos elementos que estaba reflexionando mientras lo estabas hablando. Una que es así, es decir, no es una opinión, es información. Y si quieres nos centramos en Twitter y en Facebook, por ejemplo, para que te hagas una idea, en 2011, que precisamente fue el 15M, de media, una página de Facebook llegaba al 21% de sus seguidores. Es decir, que una página con 1 millón de seguidores le llegaban a 210.000 personas de sus seguidores, el 21% que más interacciones tenía con esa página. En la actualidad, del 21% se ha pasado al 0,1%, de tal manera que echa el cálculo de lo que ha cambiado. Todo lo demás es, digamos, primero ese 0,1% solamente le llega a la gente que hace más interacciones, es decir, como que se ha cerrado la burbuja totalmente. Y luego, si nos vamos a Twitter, tú fíjate que antes no existía algoritmo. Es decir, Twitter, hace unos años, a ti te salían los últimos tweets ordenados temporalmente de la gente que tú seguías. Ahora ya no. Ahora Twitter te dice que él publica. Y normalmente tiene dos elementos. Uno, la gente con la que más interacciones tiene, que siempre es como el elemento. Y el segundo es lo que le parece a Twitter. Incluso los trending topics ya son para ti.
y ahí pues no sé qué algoritmo es el que usa, pero esto es así. Y el segundo, que hablabas del tema de las pulsiones, de la parte emocional, etcétera, yo creo que el tema de Steve Bannon, es decir, el tema del método científico usado por la ultraderecha, por esta red internacional antidemocrática, tiene mucho que ver con que Steve Bannon era un publicista. Él se dedicaba a la publicidad y luego incluso tuvo una compañía que usaba bots, es decir, en Asia, que tenía como un troll center para replicar armas en el mercado negro de los videojuegos. Esa experiencia de ese tipo, que tiene una cabeza, digamos, bueno, que usa el método científico, yo creo que tiene mucho que ver luego con la red internacional que se ha hecho, incluso en su relación con las plataformas que han ido cambiando, pero sobre todo a un método. Y luego, siguiendo por lo que estabas diciendo, me estaba acordando y precisamente que lo decía, que yo con mi padre, siempre a mi padre le gusta mucho el folclore argentino, y yo, bueno, escucho mucho Atahualpa Yupanqui, los chalchaleros, bueno, todo, es decir, la verdad, mucha música de América Latina, y precisamente con esto que estaba comentando, y es verdad, el cambio es así, ahora cada uno va con su música puesta y tal, pero precisamente te quería preguntar por América Latina, ¿no? Porque más allá de tener mucho éxito cada vez que vas, pero yo creo que tú también tienes una historia particular con América Latina, que no sé si tiene que ver con la música, es decir, que todo esto que estamos hablando de la épica de los cantautores, yo creo que tiene un componente político súper importante, sobre todo como respuesta a la Operación Cóndor y a todas estas dictaduras que hubo en los años 70, 80, y que de una manera en otra, es decir, el pueblo unido jamás será vencido sigue siendo el tema de las movilizaciones en Chile o en otros países de América Latina. Es decir, ¿en qué parte te enamoraste de América Latina? ¿Cuál es tu relación con América Latina? ¿Cuándo empieza y en qué punto está o cuál ha sido la evolución? Sí, yo creo que la canción de autor es verdad que en Latinoamérica tiene una fuerza muy especial por varios motivos, porque es una cuestión tradicional que siempre desde los payadores en Argentina hablabas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A tantos otros, al folclore, la renovación del folclore que proponían los cantautores desde Víctor Jara, Violeta Parra o la nueva trova cubana y demás. Quiero decir, hay una tradición, pero es verdad que también hay elementos políticos. Tiene que ver con que la canción de autor era un espacio de resistencia política, por así decirlo, ¿no? En un contexto de dictaduras y demás. Mi relación con Latinoamérica, bueno, viene sobre todo de que gran parte de mis referencias estaban allí. Yo descubrí la poesía de la mano de Mario Benedetti, de César Vallejo, de Jaime Sabines, escuchaba la música de Víctor Jara, de Atahualpa, en el tocadiscos de mi padre, ¿no? De Silvio Rodríguez, y también referencias ideológicas. Yo cuando estaba en la facultad, me acuerdo que participamos en los grupos de apoyo a las madres de la Plaza de Mayo. En los 90 estaba pues también la insurgencia zapatista y nosotros, ya había como una red de apoyo al movimiento indigenista en el que participaba mucho en el ambiente universitario y demás. La lucha por los derechos humanos en toda Latinoamérica, es decir, bueno, pues eran parte de mis referencias. Y luego ya tengo la oportunidad de visitar Latinoamérica, y sobre todo la gran sorpresa para mí la primera fue que una canción como Papá, cuéntame otra vez, que yo creía que era local, que yo creía que hablaba de oxidados dictadores, claro, en referencia pues eso del franquismo y demás, y de una generación que había escrito un relato edulcorado de una parte de su juventud, que merecía ser revisado para nosotros, que proponíamos eso, Papá cuenta otra vez, seguían los mismos muertos podridos de crueldad. Bueno, yo pensaba que era algo local y resulta que vamos a Latinoamérica y tanto en México como en Argentina, como en muchos lugares de Latinoamérica, también se siente identificado, ¿no? Entonces yo llego allí, empiezo a recorrer sobre todo el cono sur. También es verdad que hay una cuestión de compromiso personal, o sea, yo he ido con mi guitarra al hombro, he tocado en todas las provincias argentinas. En Chile he tocado, pues, no solamente, o sea, no hacía solo las ciudades así, sino que iba a Santiago, me quedaba, Concepción, Valparaíso, pues hasta Punta Arenas he tocado, Antofagasta, Puerto Montt, Valdivia, y en Argentina ni qué decir. Bueno, en Argentina, pues eso, como digo, todas las provincias casi, no sé, de Ushuaia a La Quiaca, no, pero casi, o sea, desde Jujuy a Ushuaia sí he tocado y la he recorrido muy a fondo. Entonces se han ido generando vínculos muy estrechos con el devenir de los años y un afecto, como una relación de afecto mutuo
que vamos cultivando cada año. Y es verdad que he estado un poco acompañando en todos los procesos, en grandes procesos. Yo, por ejemplo, en Chile, pues participé de la campaña de Bachelet en primera instancia. Luego he estado en homenajes que se les ha hecho a Allende. La primera vez que yo estuve en Chile precisamente fue porque me invitaron a un homenaje al Che Guevara que se hizo en el Estadio Nacional, que era el Estadio Nacional lleno de gente escuchando a Silvio, a cantantes de todas partes, venidas de toda Latinoamérica y también de España, y ahí canté yo por primera vez en ese estadio que no me conocía absolutamente nadie, ¿no? Y digamos que igual en Argentina, pues yo he vivido el espejismo del 1-1 y de la época de ese espejismo de bonanza y demás, que se derrumba en el 2001, los cambios de gobierno, las idas y venidas, el recuperarse después del 2001, los gobiernos de uno u otro color, y digamos que yo he estado ahí, he estado ahí. Gran parte de mi familia está ahí también. Mi mujer es argentina, yo tengo una hija de 7 años que mezcla el vos y el tú, ¿no? Y ahora, sobre todo cuando se junta con su familia argentina, pues ya le cambia totalmente el acento. Así que bueno, son muchos los vínculos, ¿no? Y que sí. se han ido fortaleciendo con el paso del Yo tiempo. creo que ahí compartimos bastante cosas. Yo la primera vez que viajé a América Latina, Argentina, fue cuando acabé, bueno, en realidad viajé antes, pero a Argentina concretamente, en el año 2000, cuando acabé la carrera, estuve viviendo con una beca de posgrado en Tucumán 6 meses antes del Corralito, hasta que fue el Corralito. Así que imagínate, era el 1-1, como tú decías, todo era, bueno, era como una realidad virtual. Y a mí yo creo que eso me impactó bastante. Había dos elementos. Yo cuando volví, yo vi lo que era la pobreza. Porque uno no sabe, aquí en España no hemos sabido qué es la pobreza, se habla con mucha soltura. Imagínate Tucumán, que es una de las provincias con más desigualdad, igual como hay gente con mucho dinero, pero había muchos barrios miseria, ¿no? que se llaman así, y en esa época, imagínate. Y ahí me explotó un poco la cabeza, sobre todo porque cuando volví a España, en los telediarios no paraban de repetir las inversiones. Es decir, el IBEX 35 ha crecido un 15% gracias a las inversiones en América Latina. Claro, y uno cuando descubre que las inversiones en América Latina es comprar a Menem para que regale todas las empresas públicas, claro, y que pase una catástrofe que la ves en primera persona, cosas surrealistas como una amiga yendo en pijama a la universidad, porque era la tercera vez que le robaban y decía, le habían robado toda la ropa y dice, bueno, es que no voy a dejar de hacer mi vida, ya la tercera vez que me roban, y dice que son cosas que son como surrealistas y que luego al final la segunda parte es que evidentemente este tipo de acciones donde empresas españolas, entre comillas, porque al final son fondos de inversión, arrastran a que mucha población en Argentina, debido a esa supercrisis, tuvieran que venir a España o a otros países. Y ahí estaba no sé si a ti te ha pasado lo bien que me trataron. Es decir, a mí me da vergüenza, digo como español, lo bien que me trataron como español, ¿no? Es decir, todo, es decir, reverencia, invitándote a casa, a asados, siempre acordándose del abuelo que era español, o ese tipo de cosas. Y cuando, también inflamada desde los medios, cuando al inmigrante, al que viene de fuera, se le penaliza, cuando muchas veces, en este caso, se da por situaciones como el Corralito argentino, es decir, la crisis económica argentina, que en gran medida viene a ese crecimiento del IBEX 35 por inversión en América Latina, que es comprar a políticos para quedarse con todo lo que es del todo. No sé si este tipo de experiencia te ha pasado, ¿no? Del contraste, no sé si te da rabia lo bien que por lo menos yo personalmente, que a mí me han tratado en América Latina, y la rabia que da como muchas veces por situaciones que están provocadas incluso por empresas o por estas élites económicas que al final son las que también emiten este tipo de mensajes desde los medios, desde otros sitios contra el inmigrante, ¿no? No sé si tú has tenido esa sensación, pero a mí concretamente me explotó la cabeza de ese contraste, ¿no? Lo bien que me trataron, y nosotros en un momento lo mal que tratábamos a esa gente que por este tipo de crisis pues venían entre otros países a España. Sí. Sí, de alguna manera también, claro que a uno, sí ocurre, ¿no? Que te sientes, que sabes, eres consciente de la responsabilidad pues eso, y sobre todo también la responsabilidad no ya solo de esas grandes empresas, sino también de cómo los gobiernos han mirado con un cierto paternalismo los procesos que se viven en toda Latinoamérica, con un distanciamiento, como si pudiéramos darle lecciones y tuviéramos que decirles cómo tienen que hacer las cosas
permanentemente, ¿no? Como si tuvieran que tener nuestro beneplácito o el beneplácito de nuestros gobiernos para dirigir sus vidas desde el ejercicio de su soberanía. Eso siempre ha sido así y sigue siéndolo de alguna manera, ¿no? Esa distancia, ese paternalismo con el que se mira Latinoamérica en términos generales. Sí, son países que nos podían dar muchas lecciones en muchos sentidos. En el caso de Argentina, con respecto a la memoria histórica y a cómo se han juzgado los crímenes de la dictadura y demás, y cómo yo creo que podríamos aprender unas cuantas cosas de los procesos constituyentes, del proceso constituyente en Chile, que se está viendo ahora en Chile, que es sumamente ilusionante. También podríamos aprender unas cuantas cosas, ¿no? Y siempre ha habido como esa mirada paternalista, incluso a veces también desde la izquierda, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, sí, te entiendo perfectamente. Yo te quería preguntar precisamente, antes de saltar a otro tema, precisamente del proceso chileno, que quizás es un ejemplo, no sé si de horizonte de muchos de los, ¿no?, de procesos constituyentes, que muchas veces una élite económica han hecho que la Constitución, que rija cómo se mueven los países a nivel también económico, pues al final beneficia a ciertas élites, ¿no? Y que en el caso de Chile, digamos, la Constitución que hay precisamente viene precedida de un golpe militar con, parece, bastante peso de los Estados Unidos, bueno, de la CIA, etcétera, que acaban en una dictadura durante muchos años y que, digamos, con una movilización increíble en la calle, pues ha terminado por, bueno, todavía sigue en desarrollo el proceso constituyente y un cambio, por fin, después de muchos años, incluso a la izquierda de la concertación, de Bachelet, etcétera, que tiene gran influencia de toda esa gente que se ha movido en la calle. Y relacionado con la música, porque a mí una cuestión que me emociona tremendamente, que son, por ejemplo, no sé si seguramente haya visto los vídeos de Inti Illimani y de incluso de bandas locales de cientos de músicos con violines en la calle tocando El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Y no sé si la emoción esa que tienen, que está como contenida, ¿no?, de romper lo que fue un golpe militar que les trajo una constitución que al final beneficia a una élite económica y que hay una gran masa de pobreza que no tiene esos servicios públicos, etcétera, y que esa movilización, bueno, no sé si ha sido plena o ha sido maravilloso, precioso todo el proceso, hay que ver cómo termina, pero no sé si te pasa como a mí, que me emociona todo ese proceso, pero sobre todo cuando va acompañado con música, ¿no? Sí. Sí, cómo la música sirve de catalizador, cómo la música, sí, a mí esas imágenes de la gente cantando, todo un mogollón de gente cantando el derecho a vivir en paz o cantando El Pueblo Unido, es sumamente emocionante. Y es verdad que la música tiene, yo muchas veces eso, cuando me preguntan, ¿pero la música sirve para cambiar el mundo? Bueno, la música sirve como espacio de encuentro, para saberse acompañado. Y para saberse acompañado muy a menudo en los momentos de adversidad. Sirve para poner en común según qué cosas, porque el mundo en el que vivimos nos hace entender que estamos solos en muchos aspectos, ¿no? Que vivimos en una sociedad atomizada, que cuando cuestionamos la realidad política, pues que no somos menos de los que somos menos, ¿no? Somos los menos, somos muy pocos. Sin embargo, la música lo que puede servir es precisamente para tomar conciencia de que no somos tan pocos, ¿no? De que de repente hay gente, es establecer un vínculo que es algo tremendamente útil en el momento de adversidad, saberse acompañado. Porque saberse acompañado te hace ser consciente de tu capacidad para influir. Si tú estás solo, tu capacidad de influencia en el futuro y en el devenir colectivo, pues va a ser mínimo. Pero si te sabes acompañado, sabes que tienes fuerza y posibilidad. Y la música puede servir para eso, no sé si para cambiar conciencias y demás, que me parece bastante vanidoso, pero sí para generar un sentido de comunidad, que es lo que tienen las canciones en un contexto como ese, ¿no? Un sentido de comunidad, gente que está cambiando las cosas. Formamos parte de algo, de un momento importante y le imprimen una épica. Porque a mí algo que me ha gustado siempre de la canción de autor era que nos señalaba una poesía y una épica que está en nuestras vidas cotidianas y de la que no siempre somos conscientes, ¿no? Somos protagonistas de grandes historias. En lo cotidiano hay grandes historias y no somos conscientes de ellas. Y a mí los cantautores me han hecho sentir aquellas pequeñas cosas, decía Serrat. Pues esas pequeñas cosas que encierran una poesía y una épica, y qué decir tiene que, por supuesto, en el caso de un proceso constituyente como Chile, la épica es evidente, ¿no? Pero hay otra épica que tiene que ver con lo cotidiano, que yo
he tratado de... Yo cuando hablo, y tenía una canción que se llama Podría Ser, y hablo de contando monedas para comprar cigarros, y habla de un tipo que trata... Que trata de buscar trabajo, pero no lo encuentra, pero no se rinde y sigue para adelante. Bueno, esa épica también me parece necesario retratarla, porque a veces se trata también también el compromiso político no pasa ya solo de cómo se cuentan las cosas, sino sobre lo que se quiere contar, ¿sabes? Sobre lo que se cuentan, cuál es el objetivo, como dónde pones la cámara, por así decirlo, ¿no? ¿Qué historia quieres contar? Ya ahí, en esa pregunta, ya hay una cuestión política, ¿no? Entonces yo sí creo en el valor, no sé si transformador de las canciones, pero sí en ese valor, en la carga terapéutica, por un lado, en lo personal, en lo más íntimo, pero también en la carga simbólica, en lo colectivo, en tanto en cuanto nos hace partícipes, nos hace sentir parte de algo, ¿no? Parte de una sociedad, en un contexto en el que hay gente que vuelve a cuestionarse si la sociedad existe, ¿no? Como decía Margaret Thatcher, que eso de que la sociedad no existe. Pues ahora hay gente que casi está retomando las tesis más reaccionarias de aquel neoliberalismo atroz y además, como decía al principio de la entrevista, precisamente, con gran cinismo, ¿no? Como con gran descaro. Esto es como, sí, ¿qué pasa? No hay sociedad, ¿no? La solidaridad es algo feo, es algo inútil, como los muchachos estos que se van a Andorra y lo dicen con descaro porque yo no quiero contribuir, no quiero pagar más, me parece mal, ¿no? Es ya una carga de cinismo que yo creo que ha sobrepasado un poco el pudor con el que antes se eludía a lo mejor ese tipo de afirmaciones que a lo mejor se pensaban pero no se decían. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que ya se dicen y además se dicen como si eso supusiese un ejercicio de rebeldía, ¿no? El ser insolidario, el ser antisistema es un ejercicio de rebeldía en positivo, pero y en el plano más reaccionario, en actitudes cada vez más reaccionarias, ¿no? Me he metido en un jardín, no sé de qué estaba hablando. Y se me ha ido sí, bueno, de todas maneras yo quería llegar un poco estamos hablando de lo importante que es la música, ¿no? Que puede ser un aglutinador. Y yo precisamente quiero contrastar estas dos realidades que para mí es un análisis histórico de cómo, y es muy simplista, las cosas no son blancas y negras, pero para mí sí que hay una balanza para movilizar a la gente, ¿no? Y luego aparte tiene sus oleadas, sube, baja, etcétera, pero digamos que de una manera o de otra los medios de comunicación históricamente o principalmente o mayoritariamente suelen estar controladas por una élite económica. Y si quieres, incluso yo me voy al hecho de América Latina. Para mí, yo el cabreo, y siempre se me escapa cuando se habla de América Latina y medios de comunicación, el tratamiento que le han dado los medios españoles, y siempre hablo de las teles principalmente, porque luego hay medios que sí lo hacen, pero no son más medias, el tema de Colombia, los asesinatos de Colombia, el tema de que Uribe pueda venir aquí a una universidad o que vaya a dar clase con Aznar en el Instituto Atlántico Gobierno, es decir, si alguien conociera la realidad sería totalmente impensable. El tema de los asesinatos en Chile, del golpe de Estado en Bolivia, no, es que ha habido cero cobertura y curiosamente, y no es que yo defienda el gobierno de Cuba, pero las movilizaciones, las pequeñas movilizaciones que ha habido en Cuba con ningún herido de bala, habrá habido algún herido, pero no ha habido ningún herido de bala, durante un mes ha sido monográfico de la brutal represión, cosa que nunca han nombrado ni en Colombia, ni Chile, ni Ecuador, ni Bolivia, ni nada de lo que está pasando. Y a donde yo voy es que me parece que ante este desajuste de la información que desde los principales medios se da, a mí siempre me da la sensación que la cultura, la música, el cine, etcétera, históricamente creo que ha servido de contrapeso, porque sí que, digamos, en estos medios de comunicación o por la propia influencia que tienen los artistas o los músicos, tienen presencia y tienen ese altavoz que puede compensar y este contexto que te hago va un poco en el contexto actual de España, quizás es muy premeditado el tema del no a la guerra, ¿no? Y más que en el de ahora, porque ahora parece que, bueno, están como en los preámbulos, ojalá no llegue a nada, pero más que ahora me refiero históricamente que el músico, el cineasta, etcétera, ha tenido más sensibilidad de media, no quiero decir que todos tengan esa sensibilidad, pero que hace de contrapeso a esa hegemonía mediática
que siempre suele tirar a los intereses de la élite económica, y cuando hay una injusticia suelen ser el contrapeso natural históricamente. Me voy al no a la guerra, no al de ahora, sino al de Irak y al de otras ocasiones. No sé si estás de acuerdo conmigo que desde el mundo de la música, no siempre, no en el día a día con personas que se manifiestan más como puede ser tú, pero en momentos clave, como puede ser, como te dije, el tema de la guerra o otro tipo de situaciones, sí que hacen la diferencia y hacen el contrapeso de movilizar a la gente hacia cierta dirección cuando hay una injusticia que supera el umbral de la decencia, ¿no? Bueno, sí. Es que no quiero sonar pesimista, pero ojalá, es que me gustaría, no lo sé, o sea, no sé si o sea, por supuesto la cultura siempre tiene ese papel, ha de tener ese papel para mí, de contrapeso precisamente, de marcar la disidencia, señalar un poco la injusticia. Sí, para mí el concepto de la música tiene que ver, o sea, el concepto, sí, tiene que ir así, pero yo a veces me pregunto qué ocurriría a día de hoy. Realmente la cultura va evolucionando, ¿no? el lugar protagonista que tuvo, por ejemplo, con el no a la guerra, que fue crucial y demás, tendría con el peso que tendrían además la guerra en las redes sociales que se desataría con los miles de bots, generando ruido, la gente estaría dispuesta a someterse a ese ruido que no existía y a ese perjuicio en las reputaciones en redes sociales, en muchos aspectos. No lo sé, no lo sé hasta qué punto está sumamente comprometida. A mí muchas veces me llama la atención que según qué cosas ocurren, no se les escuche más, ¿no? Ante la deriva, por ejemplo, cómo emerge el fascismo en según qué sectores, cómo la cultura a veces prefiere como mirar para otro lado, ¿no? Han ocurrido cosas muy graves y la gente, yo no lo sé. Sí, desde luego que siempre vamos a estar los abajo firmantes habituales, vamos a estar ahí al pie del cañón y demás, pero no sé a día de hoy. Creo que las cosas han cambiado en muchos aspectos. Creo que lo que te decía antes, esa sensación de generar una nube tóxica en torno a cualquier cuestión política hace que mucha gente eluda el transitar, aunque sea, no ya expresarse políticamente, transitar según qué territorios discursivos, no vaya a ser que le pregunten, ¿no? Hay como un terror a que te encasillen en según qué lugares. No lo sé, la verdad es que sí, ojalá la cultura siga siendo... siga teniendo ese valor y esa preocupación, quiero decir, porque finalmente la cultura no es más que, primero hay una batalla cultural clara y luego la cultura también es una expresión, bueno, le podemos poner todo el barniz intelectual que queramos, pero no deja de ser una expresión de la sociedad en la que vivimos inmersos en muchos aspectos, ¿no? Quizá haya ciertos sectores de la cultura que sí tengan una conciencia y más clara y un compromiso político, por tradición, por lo que sea, por formación, tal, pero no lo sé. Bueno, mira, hemos hecho 2 encuestas durante el programa. Yo al empezar he hecho... Bueno, aquí en el chat, primero te cuento el chat. Preguntan, ¿queréis que cante en directo Ismael Serrano para Pandemia Digital? Bueno, evidentemente ha ganado que sí. No sé si hay esa posibilidad para despedirnos. Y la otra, precisamente de lo que estamos hablando, ya estamos en directo, hoy estaremos con tal. Bueno, ¿te parece bien que los músicos y artistas opinen de política? Bueno, el 94,3% ha dicho que sí, el 5,7% ha dicho que no. Bueno, también... ¿Cuánto has dicho? 94% le parece bien que los músicos y artistas opinen de política y el 5% han dicho que no. Igualmente he lanzado yo el tuit. Yo de todas formas quiero aclarar, a ver, yo antes de que nos llamen polla vieja, quiero aclarar que aquí, o sea, yo creo que la música tiene que ser plural. O sea, yo creo que hay un momento para todo. Hay un momento para la reflexión y hay un momento para la evasión. Hay un momento para pensar y reflexionar y un momento para bailar y para evadirse y para pasárselo bien y que te dé igual todo. O sea, quiero decir, yo lo único que trato de decir es que reivindico un espacio para, fíjate ya, ahora estoy con una coña en internet que es a través del canal de YouTube, que es esto de reivindicar la canción más triste del mundo.
reivindicar la canción de triste, más triste, reivindicar la tristeza en las canciones puede parecer una gilipollez, ¿no? Pero encierra, yo creo, más de lo que parece. Y tiene que ver con... El otro día, por ejemplo, hablaba con una compañera que me decía que iba a ir a un programa, a un late night, donde le iban a entrevistar y es un late night de estos en tono de comedia, donde te están haciendo chistes todo el rato, porque todo es en tono de comedia. Y ella decía, es que en esos tonos te desestructuran y sacan tu verdadero ser. Es decir, cuando tú estás triste, no eres tú de verdad. Y cuando te pones serio, como lo estamos ahora, por ejemplo, no estamos siendo nosotros. Esto es una impostura. Cada vez que uno se pone serio y cada vez que uno se expresa su tristeza, es una impostura. Porque cuando de verdad, al parecer, uno tiene que estar permanentemente alegre. Y eso también tiene que ver con una cierta infantilización de la sociedad. Es decir, el no asumir pues, que nuestras emociones son complejas y que los duelos hay que transitarlos. Y que estar mal a veces es necesario y sano y expresarlo. Estar mal permanentemente no, porque ya estar en un cuadro depresivo permanente no, pero sí darte tu tiempo para transitar los duelos y las canciones nos ayudan a eso. Y eso tiene que ver también con reivindicar otra forma también de estar en la música y de entenderla, es decir, no ya desde la tristeza, es casi la excusa la tristeza para hablar de otra forma de entender la música. Antes te hablaba de cómo, hablamos del algoritmo, otra cosa que quería apuntar, hablamos de cómo el algoritmo prioriza tu posición en las plataformas y demás. Yo a veces me pregunto, y eso lo veremos con el tiempo, hasta qué punto el algoritmo no está también influyendo en nuestra forma de escribir y nuestra forma de crear, porque a veces hacemos la canción o la titulamos en función de las etiquetas que sabemos que se van a priorizar y que no van a ser penalizadas. Si una canción es muy larga, se te penaliza. Si una canción tiene mucho texto, se te penaliza. Y si tiene según qué contenido, seguramente también, porque como bien decías tú antes, el algoritmo no lo conocemos, es casi un secreto, que casi además como un ente propio, un ente con vida propia, que no es así, pero bueno, pero así lo entendemos, ¿no? Es como algo lleno de misterio. Entonces, el algoritmo también está determinando nuestra forma. A veces me pregunto hasta qué forma nuestra forma de crear también está siendo condicionada. Nuestra forma de crear como músicos, como artistas, los vídeos, los contenidos que se están haciendo, en definitiva, en las diferentes plataformas que son finalmente eso, pues servidoras de contenidos y demás. Y bueno, pues eso, que no reivindico, si voy a sacar la guitarra, no reivindico solo un espacio solo para la reflexión y la tristeza. Creo que tiene que haber también momentos para bailar, aunque yo no sea el que mejor baile del mundo, pues también tengo mis momentos en los que quiero desconectar de todo. Pero... Oye, Ismael, ¿sería posible hacerte si quieres tocar un tema que tú quieras, perfecto, pero no sé si se podría hacer una petición, que yo creo que es la más... Si es la que me has hecho por... Sí. Pues lo veo difícil porque porque no me va a quedar tan bien. Por aquí, venga, pues no va a quedar tan bien. Dale. Es que hay un fragmento de ese... Bueno, me imagino que sabes a qué fragmento me refiero. Sí. No, vamos a aclarar que te gustaría que hiciéramos... Me había pedido que hiciéramos la de Adiós, ¿no? De este último disco, del último disco. Pero es que no va a quedar bien, no va a quedar bien. Dale. Voy a ver si está... Voy. La voy a afinar, voy a poner la cejilla. Bueno, pues... Ahí está. Bueno, se trata de encontrar siempre, esto es una eterna búsqueda de una canción que de alguna manera forme parte del relato personal y generacional, y esta canción un poco responde a la búsqueda la búsqueda permanente de esa canción. Casi sin darme cuenta crecí y me hice mayor. Aplazaba el futuro y a ti te debía una canción. Arreciaba el invierno, congelando la vida. No moría lo viejo,
ni lo nuevo nacía. Era un tiempo de ruido febril, incendiando pantallas. Nuestro verbo perdía el matiz, avivando las llamas. A la espalda una piedra, rumbo sin horizonte, cautivos pedalean, esquivando los coches, y mientras tanto yo, buscando la canción que aún te debo, jugando al escondite con el miedo, tratando de cumplir con la promesa de darte un nuevo mundo cuando crezcas. Y mientras tanto tú, trayendo algo de luz en el laberinto, tejiéndome una manta para el frío, saltando como loca en cada charco, librándome del miedo y sus candados, librándome del miedo y sus candados. El invierno sitiaba Madrid y cerraba otro cine, un maldito desahucio, un festín para elegantes buitres. En las casas de apuestas un niño blasfemaba, se cerraban fronteras, se ocupaban las plazas. Casi sin darme cuenta escribí el relato pendiente, y la historia no hablaba de mí, hablaba de lo urgente, de mujeres valientes alumbrando este marzo. Hablaba de la gente que no baja los brazos, y mientras tanto yo, buscando la canción que aún te debo, jugando al escondite con el miedo, tratando de cumplir con la promesa de darte un nuevo mundo cuando crezcas. Y mientras tanto tú, trayendo algo de luz en el laberinto, tejiéndome una manta para el frío, saltando como loca en cada charco, librándome del miedo y sus candados, librándome del miedo y sus candados, librándome del miedo y sus candados. ¡Wow! Espectacular. Yo creo que has hecho mejor elección que la petición que te hice. Y nada, muchísimas gracias por esto. Hay, bueno, el último disco de Ismael es Seremos, lo recomiendo. Y bueno, yo creo que ahora todo el mundo va a querer ir a tus conciertos. Así que, bueno, coméntanos cuáles son, antes de irte, dónde vas a estar tocando, o la previsión del próximo mes. Bueno, ahora tengo, creo que el día 10 o algo así, estoy en Sevilla, en el Cartuja Center, luego me voy para Galicia, para Vigo, para La Coruña, y bueno, luego vamos para Barcelona, Salamanca. A lo largo de todo el año estaremos girando de un lado para otro. En junio queremos tocar en Madrid, además celebro 25 años, estoy preparando algo, este año compro, sí, 25 años de carrera, y quiero preparar algo muy especial. Estamos ahí con varios proyectos que me hacen mucha ilusión, pero bueno, que estamos aún trabajando en ellos, para que yo creo que 25 hay que celebrarlo. Cualquier excusa es buena. Ya celebré los 20, los 25. Tengo un amigo que no hace mucho me decía, oye, te vienes que podrías colaborar en mi disco, que celebro el 17 años. Y me dijo, bueno, pues vale, 17, digo, lo que sea. Quiero decir, cualquier excusa es buena. Y nada, bueno, pues eso, seguiremos de concierto de un lado para otro. Bueno, pues nada, aquí el chat, bueno, es súper fan. Mucha gente dice que te va a ir a ver a Palma, Sevilla, También, qué sí. maravilla, gracias. Bueno, todo se ha llenado de aplausos. Luego se puede ver en el Twitch, aunque se vean diferidos, se ven en los comentarios del chat. La verdad que, bueno, ha estado la gente súper activa. Muchísimas gracias al chat, y bueno, muchísimas gracias a ti, Ismael. La verdad es que yo creo que
La admiración como artista es infinita de muchísima gente, pero creo que también hay muchísima gente que te admira por cómo vives la vida y por la valentía y la honestidad que tienes también para decir las cosas que sientes sin equilibrar cuestiones de si te va a favorecer, perjudicar, etcétera. Yo creo que eso también es un valor que, bueno, por lo menos yo lo reconozco y lo valoro muchísimo, y también te doy las gracias por ser así. Nada, gracias a ti por la atención y gracias a toda la gente que nos está viendo y nada, ojalá nos encontremos pronto. Pues nada, un besazo, Ismael, suerte con todo y bueno, espero que nos veamos pronto. Vale, Chao. Gracias chao. por todo. Nada, gracias a ti.